Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental en nuestra vida cristiana, y es la ingratitud y la gratitud. Y claro, vamos a enfocarnos en esa maravillosa situación que es la gratitud. Nosotros sentimos gusto, nos complace cuando la gente es agradecida con nosotros. Y cuando la gente es desagradecida y le hacemos un favor, normalmente lo que pasa es que sentimos por allá, o muy en la superficie de nuestro espíritu, de nuestra alma, sentimos cierta molestia. Oiga, pero si yo hice este favor, ¿por qué esta persona ni siquiera las gracias me dio? Y entonces uno coge y le pregunta a la esposa, oye, ¿cierto que no me dio las gracias? Entonces la esposa muchas veces le dice a uno, sí, acuérdate, mira que tu hija también vio cuando te dieron las gracias. Ah, bueno, y el remolino como que se calma, como que uno dice, ah, bueno, me dieron las gracias. Lo cierto es que cuando la gente es agradecida, es una sensación agradable. Es una sensación de decir, oiga, qué bueno que reconocen eso poquito o eso mucho que uno piensa que hizo por esa persona. Pero además que tienen la humildad para ser agradecidos. Porque, ojo, la gratitud no es de gente orgullosa. La gratitud está en contra del pecado del orgullo. Cuando una persona es orgullosa, es soberbia, es vanidosa, es ególatra, narcisista, esa persona no da las gracias. Porque es que todo se lo merece. Y entonces si yo me merezco que el empleado me atienda, pues ¿por qué no voy a dar las gracias? Si yo estoy pagándole a un funcionario público con mis impuestos, entonces uno dice, bueno, ¿y por qué tengo que reconocer lo que está haciendo si por eso le están pagando? Le agradece a este funcionario que haga su trabajo con amor, con pasión. Eso uno lo agradece. ¿Y por qué no manifestárselo? Cuando un policía cumple con su deber, así sea cuando a uno lo multan porque se pasó un semáforo en rojo, y yo me pasé el semáforo en rojo, ¿qué le tengo que decirle al policía? Ah, es que usted es un pícaro, ladrón sinvergüenza, es que a usted les pagan por esconderse, o decirle, sí, cometí el error, muchas gracias. Cometí el error, muchas gracias. Claro, eso sería una profunda muestra de cristianismo auténtico, ¿no es cierto? Pero esto lo estamos hablando en los términos del mundo. Pero con Dios, muchas veces, en muchas ocasiones, se nos olvida la gratitud. Y es terrible. Se nos está olvidando agradecerle al más importante, al autor y consumador de todas las cosas, Dios. Por eso, es bueno que recordemos qué es lo que sentimos cuando la gente es agradecida con nosotros. Es muy importante. Y pensemos que Dios también se complace. No es que Él necesite que le demos las gracias. Igual que muchas veces nosotros, como seres humanos, no necesitamos que nos den las gracias. Pero complace. Y recordemos que somos adoradores que buscamos complacer, agradar a nuestro Señor. Queremos que cuando Él nos vea, exhiba una sonrisa. O como dirían por ahí en alguna novela de hace años, ponga su cara así, y nosotros con nuestra carita así, llena de amor por Dios, ¿no es cierto? Sí. Ok. Pero ojo, estamos de acuerdo en que la gratitud hacia nuestro Dios no es perfecta. Ni siquiera se acerca a lo mínimo que deberíamos agradecer. ¿Por qué? Bueno, en buena medida porque no nos enfocamos siempre en Dios. Y otra parte porque muchas veces no sabemos
todo lo que Dios está haciendo para que las cosas resulten. No nos imaginamos todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que pasar, todo lo que Él organiza para que las cosas pasen. Entonces lo cierto es que nuestra gratitud muchas veces no es perfecta. Pero tampoco es perfecta porque olvidamos darle gracias al que hace las cosas posibles. Le damos gracias al vecino querido, a esos vecinos espectaculares que nos bendicen y nos honran con su presencia, y compartir con ellos nuestro aire es un privilegio. Nos complace agradecer a la gente que nos sirve, pero muchas veces se nos olvida darle gracias al autor, al que hizo que esos vecinos estuvieran ahí, que esos amigos estuvieran ahí, que esos familiares llegaran. Muchas veces se nos olvida que Él fue el que hizo posible eso. Y por eso decirle una y mil veces, gracias Señor, es algo que sería lo mínimo. Importante que nosotros como cristianos tengamos un corazón agradecido. No solo decirle gracias Señor, sentirnos de verdad, como nos sentimos nosotros hoy, profundamente agradecidos por ese que todo lo hace posible, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por favor, abramos la Biblia en Romanos, capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miren varios aspectos que hay aquí. Nosotros, como campeones, como hijos de Dios, tenemos claro que todo lo que ocurre en nuestras vidas es para gloria de nuestro Señor. Lo bueno, lo malo y lo feo. Amén, amén. Eso es para la gloria de Dios. Porque si en nuestra vida solo pasaran cosas buenas, maravillosas, ¿dónde podríamos ver la presencia de Dios? Es en las situaciones críticas donde también vemos que Dios nos protege, que Dios nos sustenta. Es en las situaciones afanosas, difíciles, amenazantes, donde vemos a Dios actuando con todo su poder. Y entonces fíjense que Pablo en Romanos dice, no le glorificaron como a Dios. O sea, no lo reconocieron, no vieron cómo se manifestaba y cómo se manifiesta Dios en cada situación, en cada acto, en cada respiración, en cada inhalación y exhalación de nuestras vidas. No le glorificaron, no lo vieron ahí. Y después dice Pablo, ni lo reconocieron, ni le dieron las gracias, ni le dieron gracias. Se negaron a eso. Es que es mi papá y tiene que hacerlo. ¿Cuántas veces los hijos no agradecen todo lo que hacen los padres por ellos? Muchas. Qué desgracia. Pero muchas veces los hijos no agradecen, o digamos lo mejor, no hemos sido agradecidos con nuestros padres. ¿Cuántos hijos creen que el papá, por la obligación legal que tiene, por el compromiso jurídico que tiene, entonces, tiene que darles todo y ellos son merecedores de todos los bienes, obras y beneficios de sus padres? Sin reconocer el esfuerzo, sin reconocer todo lo que esos padres tienen que hacer para darles lo que en ese momento tienen. El afecto, el estudio, los bienes, o sea, la ropa, los libros. Qué feo, un hijo ingrato. Pero en este caso es peor, porque es que estamos hablando del Padre Celestial. Y no ha de darle gracias a Dios por todo lo bueno, lo malo y lo feo que ocurre en nuestras vidas,
es un acto de absoluta tontería, es una necedad. Entonces fíjense que después de ni le dieron gracias, dice, se envanecieron en sus razonamientos. Ahí Pablo está manifestando claramente que el orgullo es contrario a la gratitud. Es más, la gratitud de corazón, de mente y de palabra, lo que hacen es aferrar la benevolencia de Dios y desterrar ese pecado odioso y aterrador que es el orgullo. Y se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón, necio por la necedad, fue entenebrecido, fue oscurecido, fue nublado. Se endurece el corazón cuando somos ingratos. Se pone feo. Y vemos todo feo. Cuando se entenebrece el corazón, en el mejor de los casos, vemos las cosas en blanco y negro. Dejamos de ver los colores. Gracias a Dios, porque podemos ver los colores de la vida. Gracias a Dios, porque la vanidad es desterrada cada vez que le decimos gracias, Señor. Cada vez que le decimos a un vecino, a un amigo o a un familiar extraordinario, gracias. Gracias. Cuando uno se lo dice de corazón, porque ciertamente uno está reconociendo que sin la participación de esa persona o de esas personas, no hubiera podido hacer eso. Mucho más, es importante reconocer que sin la participación de Dios no podríamos hacer absolutamente nada. Y entonces, la gratitud no solo debe formar parte de nuestro auténtico espíritu cristiano, de nuestra auténtica actitud cristiana, de nuestra auténtica forma de vida cristiana. La gratitud debe estar en la oración. Vamos a ver Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aquí Pablo nos dice, miren, no se afanen por las cosas. Y si están afanados, pues vayan a orar. Si tienen penas, si ven que las cosas están saliendo mal, no se queje, vaya y ore. Y vaya y dígale a Dios, Señor, necesito que se solucione esto. Señor, necesito que me arregles esto. Arréglamelo tú, porque tú eres el que puede. Yo ya no puedo hacerlo. Y entonces dice, y vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. O sea, no estemos afanosos, no estemos complicados, no estemos tristes, no estemos afligidos, sino que cuando tengamos esas aflicciones, vamos a donde Dios, vamos al lugar de su presencia, al lugar santísimo. Y estando allá, ponemos ante Él, descargamos nuestras peticiones delante de Él, en toda oración y ruego. Y luego dice Pablo, con acción de gracias. En el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos nuestras peticiones y después damos gracias. O sea, estamos reconociendo que Él es el que puede arreglar la situación. No somos nosotros. O sea, nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada más de lo que hemos hecho. Nos abandonamos, nos descargamos, lo ponemos ante Él y le damos gracias. O sea, sabemos que nuestras peticiones son concedidas. Y son concedidas para nuestro bien. Amén. Porque Él nos dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Y eso lo vemos en nuestras vidas. Vemos que los planes de Dios se van ajustando, se van armando, se estructuran y se cumplen. No como nosotros queríamos. A veces son mucho mejores. A veces quedamos abrumados completamente. Dios, yo no esperaba tanto. Yo no esperaba que todo lo armaras así, Señor. Uf, yo no esperaba que esto nos bendijera a tantas personas. Tremendo, Señor, eres tremendo. ¿Cuántas veces hemos tenido, porque nuestro espíritu, porque la realidad nos lleva a decir eso? Uy, Señor, yo no esperaba tanto. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir eso en nuestras vidas? Gracias a Dios porque lo hemos tenido que decir. Y todos los cristianos, estoy seguro, si recuerdan de dónde salieron, todos los cristianos, si recuerdan las veces en que se han dado cuenta de la protección, del sustento, de la misericordia y del amor de Dios, todos los cristianos al unísono deberíamos decir: uy, Señor, nos sorprende, eres un Dios sobrenatural. ¿Cómo es posible que hagas y armes todo eso de una manera tan perfecta? Es impresionante. Y luego dice Pablo: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, después de no estar afanosos, de poner nuestras peticiones ante Dios y de dar gracias, ¿qué pasa? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento protege, guarda nuestros corazones, invade nuestros corazones. Nos llena profundamente esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz rodea, llena nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y lo mejor, la acción de gracias hace que nos focalicemos únicamente en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo es nuestra gratitud? Entonces vamos a ver 2 Corintios, capítulo 9, versículos del 10 al 12. Y el que da semilla al que siembra, o sea, Dios, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea, Dios, al agradecido. ¿Recuerdan esa frase de las abuelas? El agradecido come de lo que está escondido. Bueno, eso decían nuestras abuelas. Incluso la tuya también lo decía. El agradecido come de lo que está escondido. Es un refrán. Y entonces lo que dice acá es: Dios, el que da semilla y el que da pan al que come, Dios provee y multiplica nuestra sementera, o sea, nuestras semillas, nuestros frutos. Pero es Dios. No somos nosotros actuando bien. Es que nosotros nos portamos muy bien y entonces por eso se aumenta nuestra sementera. A ver, socios, es Dios, para su gloria, el que multiplica nuestra sementera y aumenta nuestros frutos de verdadera justicia. Y después dice, para que nosotros, los que creemos en Dios, los que sabemos y estamos convencidos de la fidelidad de Dios, para que nosotros estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Entonces el proceso es absolutamente genial. Agradecemos.
Reconocemos la gloria, el poder, la soberanía de nuestro Señor. Y el Señor nos bendice. Y entonces agradecemos esas bendiciones. Y Dios vuelve y bendice y sigue bendiciendo y aumenta las bendiciones y hace aumentar, provee y multiplica nuestra sementera. ¿Cuánta gente, gloria a Dios, nos ha puesto en el corazón Él para que ayudemos? Cosa que no podíamos hacer hace 10, 12, 15 años. ¿Cuánta gente en este momento, hoy justamente, estamos estructurando la forma de que Dios se glorifique a través de la ayuda que les podemos brindar? Es que Dios es grande y Dios es tremendo y lo está demostrando día a día. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer frente al plan que estábamos mirando hoy en junta directiva de esta iglesia? Tenemos que decir a Dios, gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor, gracias. Yo le doy gracias porque puedo ayudar a alguien. Yo le doy gracias porque puedo servirle a alguien. Claro que hay que dar gracias por ese servicio. Hay que dar gracias porque alguien llama y nos dice, me ayudan con el televisor. Gracias, Señor, porque le podemos servir. Gracias, Señor, porque la puedo escuchar. Gracias, Señor, porque puedo servirle de bálsamo a ese espíritu, a esa persona que está afligida. Gracias, Señor, porque puedo llevar tu palabra. Eso es extraordinario, es maravilloso. Es maravilloso el hecho de poder compartir la palabra y decirle a Dios, gracias. Gracias, Señor, porque me lo permites. Es un privilegio. Es un honor predicar la palabra de Dios. Y eso merece nuestra gratitud, ese honor y ese privilegio que Dios nos da. Y entonces nuestra gratitud es un acto de adoración, porque reconocemos la fidelidad de Dios y agradecemos sus bendiciones abundantes. Y entonces, ¿cuándo hay que ser agradecidos? Siempre. Ok, vamos a ver Colosenses, capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que sentimos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, Amén. Amén. dando gracias a Dios por medio de Él. Qué importante, qué fundamental es hacerlo todo por Dios, en el nombre de Dios y para Dios. Y después de hacerlo así, decirle gracias, Señor, porque me permitiste hacer esto. Gracias, Señor, porque me permitiste servir. Gracias, Señor, porque es que hice esto. Y a veces, como dice la Biblia, como dice Pablo, todo lo que hagamos y todo lo que digamos, ¿no es cierto? También es importante arrepentirnos en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, uy, en tu nombre, Señor, yo cometí este error, ayúdame a enderezarlo. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado? Uy, me metí en esta. Señor, sácame, por favor, auxilio, ayuda, SOS. Creo que del corazón salen unas letras gigantescas. S-O-E-S. ¿No es cierto? Sale, uy, Señor, ayúdame. Sale del cerebro así como Popeye o Brutus cuando se ponía bravo. Sale ese humo, SOS. También, en el nombre del Señor Jesucristo, mandemos ese SOS. Y después, demos gracias a Dios Padre. Porque es que tanto nos amó, que nos envió a su Hijo Jesús para salvarnos. Amén. Y nos envió a su Hijo Jesús para hacer esa conexión, ese mediador entre Dios Padre y nosotros. ¿Cómo no le vamos a dar gracias?
¿Cómo no vamos a dar gracias porque respiramos, porque vivimos, porque sentimos? ¿Cómo no le vamos a dar gracias cuando nos muestra las dificultades, pero también sobrenaturalmente nos responde? Por eso, la gratitud es un reconocimiento a Dios, un reconocimiento de su poder, de lo sobrenatural, de su accionar, de su soberanía, pero también de su fidelidad y que Él está en control de todo. Él sigue siendo Dios a pesar de nuestra infidelidad. Él sigue siendo fiel con nosotros. Y eso es muy importante. Y claro, yo no puedo hablar de gratitud sin mencionar el siguiente versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Y yo, por favor, las invito a que leamos estos 3 versículos a viva voz, con toda la claridad. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estad siempre gozosos. Uy, qué cosa tan difícil. Estar siempre gozosos. Parece una aspiración. Parece un reto. Es un reto que nuestro Señor Jesucristo nos hace. Estén siempre gozosos. Estén siempre alegres, muy alegres. Y qué cosa tan difícil. Porque es que cuando uno tiene un negocio estancado, ¿cómo estoy alegre? O cuando a una persona tiene a un familiar muy enfermo, ¿cómo estoy alegre? O cuando uno tiene un hijo o una hija en problemas, ¿cómo estoy gozoso? O cuando alguien se ve en esas situaciones económicas tan complicadas donde le van a quitar su apartamento o su casa y lo van a lanzar a la calle, ¿cómo va a estar gozoso? ¿Sí? Es un reto. Esfuércense y sean valientes. Estén siempre gozosos. Cuando estamos gozosos, la vida fluye, las bendiciones fluyen. Y los problemas, que son apariencias, llegan, hacen lo que tienen que hacer y se van. Y se van expulsados, porque nuestro Señor Jesucristo llega y expulsa esos problemas, porque en nombre del Señor Jesucristo esos problemas se resuelven. Y lo hemos visto. Estad gozosos, orad sin cesar. Y no es que yo tenga que coger y encerrarme y tener el ambiente especial y poner un termómetro y decir, uy, la temperatura del sitio donde voy a orar es la correcta, ¿sí? El cojín está bien abollonadito. Y la taza de tinto de café tiene que ser grande para poder orar. No, orar es hablar con Dios. Y yo puedo orar metido en un trancón. Puedo orar metido en un carro viejo chéchere que se está apagando a toda hora. Yo puedo decirle, gracias Señor, ayúdame, 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 Señor, gracias. ¡Claro! Puedo orar con los ojos abiertos. Rico orar con los ojos cerrados. Rico ir a un lugar especial a dedicarle a Dios ese tiempo, un tiempo de calidad. Pero también puedo orar en la calle. Cuando se me atraviesa ese ladrón y me roba el espejo, también estoy orando. Y también Dios me está salvando, porque estoy seguro que cuando ese ladrón me está robando y yo no reacciono, Dios me está salvando de algo mucho peor. Entonces, gozosos y orar sin cesar. Y lo tercero, dar gracias en todo. En todo demos gracias. En lo bueno, en lo malo, en lo feo, en lo triste. Démosle gracias a Dios. ¿Cómo no darle gracias a Dios por tantas cosas buenas que nos han pasado? ¿Cómo no darle gracias a Dios
por todas esas cosas feas o malas que estábamos viendo en nuestro panorama. Y de pronto, Dios coge y actúan esas cosas para nuestro bien y se convierten en bendiciones. ¿Cómo no dar gracias por eso? ¿Cómo no decirle a Dios, oye, qué machera, gracias Señor? ¿Cómo no darle gracias porque pudimos llegar ayer al mediodía? Yo le doy gracias a Dios, pero de todo corazón le doy gracias a Dios, llegamos. ¿Sí? Qué importante es que Dios, esas cosas feas, en esas cosas tristes, Él nos muestra su amor y su misericordia. Porque esa es la voluntad de Dios. Ojo, esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Que estemos gozosos siempre. Que oremos sin cesar. Que nuestra vida sea oración. Y dar gracias en todo. Que nuestra vida sea oración. Que nuestro estilo de vida... ¿Cuál es tu estilo de vida? Orar. ¿Cuál es tu pensamiento? Cristocéntrico. Cristo es el centro de mi vida, de mi corazón, de mi pensamiento. Si estoy trabajando y estoy haciendo un artículo sobre X o Y situación, perfecto, estoy orando. Porque esto estoy consagrando, lo estoy poniendo ante Él. Orar sin cesar. ¿Sí? Ojo los términos. Estar siempre gozosos. Entonces, si yo tengo que hacer 200 ejercicios de trigonometría, estar siempre gozosos. Si tengo que lavar 3 bultos de ropa sucia, estar siempre gozosos. Si no me mandan toda la información completa, estar siempre gozosos. La palabra clave es siempre. Y después dice, orar sin cesar. O sea, no paremos de orar. Claro, hacemos los 200 ejercicios de trigonometría. Claro, lavamos y planchamos los 3 bultos de ropa. Claro, interpretamos y creamos a partir de los telegramas que envían, de esa información casi clasificada, ultra secreta, que parece un mensaje codificado de la CIA. Trabajamos y hacemos eso. Pero si lo hacemos con gozo y lo hacemos como si fuera para Dios, ¿cuál es el resultado? Que estamos orando sin cesar. Y finalmente, damos gracias. Uy, Señor, gracias. Porque en estos mensajes telegráficos vi tu amor. Y pude ser creativo. Y pude escudriñar para poder sacar la información y hacer un producto de calidad. Gracias, Señor, porque en esos 3 bultos de ropa que tuve que lavar y planchar, vi la gente que amo y que me ama. Gracias, Señor. Porque en esos 200 ejercicios de trigonometría estoy viendo toda la maravilla de tu inteligencia, de ese diseño absolutamente inteligente con el que tú nos creaste. Gracias, Señor. Dar gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo. O sea, estar gozosos siempre. Y que no nos afanemos, sino que llevemos nuestras peticiones ante Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La gratitud hacia nuestro Señor Jesucristo está en el centro de nuestra vida cristiana. Santo